Te invito a abrir su Biblia en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versos 32 al 38. Cuando lo tenga me dice amén y de esa manera lo podemos leer. Dice así la palabra del Señor: Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos, Señor, de poder meditar en tu palabra. Bendito Dios, como siempre nosotros creemos que tu palabra es verdad, bendito Señor, y tu palabra es la que nos cambia, la que nos transforma, la que nos alimenta, precioso Dios, la que nos restaura, la que nos exhorta, precioso Señor. Por lo cual, bendito Dios, yo te ruego que según la necesidad que traigamos en este día, Señor, así también tú seas supliéndola, bendito Dios, a través de tu palabra, a través de tus promesas, Señor, a través de la exhortación que nosotros encontramos en la misma, del ánimo, Señor, de todo lo que tú nos das, precioso Señor, a través de ella. En el nombre bendito de Cristo Jesús, bendice a cada hermano, a cada hermana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Yo le puse a esta enseñanza, aunque ahí dice manteniendo el enfoque, de alguna manera el Espíritu Santo me habló en la mañana y me dijo: cámbiale el título. Bueno, no sé si fue así, pero sentí en mi corazón ponerle mejor libre de estrés. Y le mencionaba a los hermanos en la mañana que el estrés se le ha conocido como el mal del siglo, porque el estrés es la causa de muchas enfermedades. Yo no sé si usted sabía, pero la persona que padece de estrés, es muy posible que eso desemboque en diferentes enfermedades que pudiera desarrollar a través del estrés. Y lo más interesante, lo más curioso de todo, es que muchas de las cosas que nosotros consumimos, como alimentos, por ejemplo, causan estrés. Yo no sé si usted sabía que hay comidas que le causan estrés. Hay comidas que usted consume que le van a causar de alguna manera que usted se sienta estresado. Las cosas que hoy ocurren en el mundo y todo lo que se mueve en el sistema del mundo realmente está diseñado para que a usted le cause estrés. Esto es lo más curioso. Lo que hay, los ingredientes que hay en los alimentos son con la intención de que la gente tenga estrés. Lo que se mueve en el mundo, en la televisión, por ejemplo, eso está diseñado para estresar a la gente. Si usted mira televisión y si usted ve las noticias, por ejemplo, están diseñadas para que a usted le dé estrés. Ahora, ¿por qué es que el mundo hace esto? ¿Por qué ellos quisieran hacerle un daño a las personas? Porque todo lo que el mundo hace, mis hermanos, y todo lo que existe en el mundo, y la intención realmente del mundo, no es una intención buena, yo diría así como les dije a los hermanos en la mañana, siendo generoso, un 98% está la intención de la gente que hace algo, lo hace con el objeto de hacer dinero. Todo lo que se mueve es a través de la economía. Si hay dinero, la gente está interesada en hacer ciertas cosas. Entonces, como existe un amor desmedido al dinero, de hecho, las guerras que usted ve, realmente lo que están peleando es por economía.
Por lo que están peleando es por dinero, porque este quiere poner su qué sé yo, su gasoducto, dicen por ahí, y quiere venderle a todo un continente el gas, pero el otro le dice no, porque yo ya le estoy vendiendo más caro, pero le estoy vendiendo, no, pero yo quiero, y quieren realmente pelearse la hegemonía del mundo, quieren manejar todo esto. Entonces, raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando alguien ama el dinero, no le importa pasar por encima de quien sea con tal de obtenerlo. No le importa si muere gente. Usted y yo vemos gente que está muriendo, por ejemplo, en Ucrania, y nos indignamos de eso y decimos, ¿cómo es posible que estén matando gente nada más por matar? Bueno, ese es el problema, que no le importa al mundo. Entonces usted pudiera decir, bueno, pero ¿para qué quieren que yo me estrese? Porque si usted se estresa, usted se enferma. Entonces existen las farmacéuticas que hacen la medicina para luego venderle a usted la medicina con la que usted se va a curar. Se va a curar del estrés, pero le va a causar otros problemas que también ya tienen la píldora lista para que usted pueda arreglar el asunto. Por eso es que yo siempre les menciono, cuando le venden pastillas, por ejemplo, los anuncios de las medicinas, a mí me dan risa, hermano. Porque dice, tome esta pastilla si usted padece de tal cosa. Y luego le dice, esta pastilla le puede provocar dolores en el estómago, le puede provocar que se le caigan los dientes. El poco pelo que le queda se le va a caer también, si no es que se le pone güero. Ah, bueno, eso está bien, ¿verdad? Pero entonces le empiezan a decir a usted, todos nosotros. Yo le mencionaba eso a mi hijo esta semana que pasó y le decía, mi hijo, el mundo no te ama. Te pueden decir que te aman, pero realmente no te aman. El gobierno no está a imponer sus cosas. Y bueno, no me voy a meter ahí mucho porque luego ya ve qué es lo que pasa. Pero lo que me interesa es enseñarle a usted los principios de la palabra del Señor. De que usted sepa que hay una manera en que usted puede vivir libre de estrés, hermano. ¿Cuántos quieren vivir libres de estrés? Bueno, al final tenemos allá unas pastillas. No, nada de eso. Eso es una broma. Pero fíjese, Jesús era una persona que se le criticó por muchas cosas. Se le tildó de ser un hijo ilegítimo, por ejemplo. Yo siempre digo que los chismosos han existido desde siempre. Y yo me imagino cómo la gente hablaba de María cuando resultó embarazada. Porque decían, ay, ya vieron, y decían que con José, y no se han juntado, y ya tiene panza. Entonces yo me imagino ahí las mujeres y uno que otro hombre, porque ahora ya eso, bueno, eso es ahora, no sé si en aquel tiempo también ya se hacía. Pero la cosa es que la gente hablaba y lo tildaban de diferentes cosas. Lo tildaban de bebedor de vino, lo criticaban porque se sentaba a comer con la gente pecadora, no le gustaba a la gente en la manera que él se comportaba y lo tildaban de todo eso. Pero nunca encontramos un pasaje en la Biblia que diga que Jesús estaba estresado. Bueno, aunque no existía esa palabra en ese tiempo, pero que dijera que él estaba afligido o estaba preocupado o estaba, qué sé yo, pasando por un problema emocional que ni siquiera pudo salir a predicar porque no aguantaba la depresión. O sea, no encontramos nosotros en la Biblia a un Jesús que anduviera afligido por algo, hermano. Que anduviera para allá y para acá tratando de ver cómo resolvía los asuntos. A él le traían un endemoniado y él solo le decía al demonio, cállese, fuera. Y se iba, hermano. Miren, no andaba, una media revolcada le pegaba a uno que otro y luego salía de ahí. Le hacían caso. Entonces él no tenía sus problemas. Él no se encontraba con el estrés. Él nunca supo lo que era realmente estar en esa forma. La única vez que lo vimos realmente pasando por un momento difícil fue justo antes de ir a la cruz. Y eso obviamente tenía un propósito, porque él tenía que experimentarlo también. Pero de ahí no lo vemos nosotros realmente a un Jesús que haya pasado por eso. Ahora, cuando usted y yo pasamos por problemas, yo no sé si a usted le ha pasado, que de repente usted anda afligido por algo y usted trae un montón de problemas y trae la cabeza de este tamaño y de repente llega alguien y le cuenta a usted todavía sus problemas, hermano. Entonces, aparte de los que usted traía, tuvo que escuchar los de alguien más. ¿A alguien le ha pasado eso? Hermano, y uno está como que... Y luego es chistoso porque a veces se vuelve como una competencia, ¿no? Me está pasando esto, y ya sale usted, no hombre, eso no es nada. Vieran lo que me está pasando a mí. Y se tiran la bola uno al otro, ¿verdad? Porque para ver quién gana y quién tiene más problemas que la otra persona.
Entonces, pero lo gracioso de esto es que cuando uno anda con esos problemas, uno no quiere que nadie le venga a decir nada más, porque dice uno, yo ya no aguanto con los que tengo y me vienen a contar otros, entonces voy a explotar. Sin embargo, Jesús, hermano, era una persona ocupada. Jesús estaba, mire, si usted se pone a leer el contexto de este pasaje, usted lo ve. Él entra en la sinagoga, hacía milagros, estaba sacando demonios. De repente Pedro lo invitó a su casa y la suegra estaba enferma. Se la sanó también, hermano, que eso debe haber sido un desgaste físico tremendo. Pero entonces le sana a la suegra y después se agolpó la gente. Entonces él estaba, obviamente, tenía muchos asuntos que tratar. Cuando uno escucha muchos problemas, uno tiende a sentirse estresado. Cuando uno oye un problema aquí y un problema en el trabajo, y ahora el hijo que le vino con un problema, y ahora esto que está pasando en la casa, y ahora que las finanzas, y ahora que se perdió el trabajo, que le bajaron las horas, que le subieron la gasolina, y está uno que no haya que hacer, hermano. Sin embargo, Jesús, con todos los asuntos que él tenía que resolver, con toda la gente que tenía que ministrar, todavía encima de eso, él hacía un llamado y decía, si alguno está cansado, a todos los que están cansados, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Mire qué tremendo es eso, hermano. O sea, encima de todo lo que él tenía que hacer y lo que tenía que provocar en la gente, todavía invitaba a que vinieran a él, hermano. Contrario a lo que a nosotros nos pudiera pasar, que cuando tenemos problemas lo que queremos es descansar de todos y no queremos ver a nadie. Él decía, vengan a mí. ¿Cómo es que él lograba esto, hermano? Fíjese, la vida de Jesús, ¿cómo lo lograba él? Porque nosotros queremos seguir lo mismo. Nosotros queremos aprender cómo podemos vivir libres de estrés. ¿Cuántos quieren vivir libres de estrés? Y de esa manera no enfermarse de otras cosas. Mire, la vida de Jesús estaba enfocada en tres cosas. Número uno, para los que anotan, la voluntad del Padre. Juan capítulo 5, verso 30. Véalo conmigo, por favor. Juan capítulo 5, verso 30. ¿Tienen calor, hermanos? Tenemos pastillas para eso también. La voluntad del Padre, Juan capítulo 5, verso 30. Dice así, no puedo yo, esto lo decía Jesús, hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es decir, ¿la de quién? La del Padre. Jesús no hacía lo que él quería, sino que hacía la voluntad del Padre. Ahora, cuando usted y yo buscamos la voluntad del Padre, hermano, descansamos en eso. Cuando usted y yo aprendemos a conocer la voluntad de Dios, entendemos que aún las cosas que no logramos comprender en el momento, decimos, si yo estoy caminando en la voluntad de Dios, si yo estoy haciendo lo que es su voluntad, yo puedo descansar, no importa qué problemas hayan, no importa qué cosas existan a mi alrededor, no importa cuántos desafíos yo tengo que enfrentar. Si estoy dentro de la voluntad de Dios, yo puedo experimentar la paz que sobrepasa el entendimiento, diciendo, Señor, yo espero lo que tú quieras hacer. Porque a veces, hermano, nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y nosotros decimos, esto es lo que quiero, Señor. Y de esta manera, yo he oído gente a veces hasta pedirle, es más, oí una predicación hace tiempo donde nos decían, usted quiere un carro, pídaselo a Dios. Y por favor sea específico, le decían a uno. Pida la marca que quiere, el color que quiere, y Dios se lo va a dar. Todavía lo estoy esperando yo. No, y chistoso porque yo de repente pensaba en uno. Y decía, no, pero ese no lo voy a poder mantener, Señor. Mejor otro más bajito. Gente que quiere que Dios haga su voluntad. Y no es así. Así no es como nosotros. Es más, así se va a afligir. Porque como Dios no va a hacer lo que nosotros querramos,
sino va a ser conforme a su voluntad. Lo que nosotros le pedimos, que sea, una vez más, conforme a su voluntad. Si nosotros hacemos eso, vamos a descansar en la voluntad de Dios. Entonces Jesús no se estresaba, no se preocupaba, no se afligía, no le importaba mucho lo que los religiosos dijeran de él, no le importaba mucho lo que la gente pudiera decir de él. ¿Por qué? Porque estaba haciendo la voluntad de su Padre. Y mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 12, verso 2, y si no yo se lo leo acá, en la Reina Valera contemporánea. Me gustó como dice: porque la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta. Y mire lo que dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente. No se estresen como se estresa el mundo. Hay gente que está preocupada, la gente afuera vive preocupada, es increíble, hermano. Le comentaba a los hermanos en la mañana que salió la noticia esta semana que para los que conocen a Elon Musk, el que inventó los carros Tesla, el que los fabricó, y él es el hombre más rico del mundo. Para que usted se dé una idea de cuánto dinero tiene él, su fortuna ya sobrepasó a la Reserva de México. O sea, él es más rico que todo México entero. Imagínense, con todo y los capos, hermano. Él tiene más, perdón. Yo creo que eso no está ahí contabilizado, ¿verdad? Eso lo han de tener guardado en toneles ahí en la tierra. Pero fíjese, para que usted se dé una idea, usted conoce a alguien que es más rico que un país, hermano. Y estamos hablando de México, es un país grande, es un país rico. Que México es rico, que se roben la plata es otra cosa, pero es rico. Y ese hombre tiene más dinero. Y vi una entrevista de él donde él dijo: todavía estoy buscando el propósito de la vida. Yo me quedé pensando, dije, ¿qué? Este hombre tiene tanto dinero y todavía está buscando el por qué existe, por qué está. No cabe duda que tiene una habilidad tremenda para hacer dinero, pero todavía él mismo está buscando. Lo invitaron a un programa que se llama Babylon Bee, algo así se llama, que es cristiano. Y ahí le dijeron: ¿tú crees en Dios? Y él dijo: bueno, yo creo en el Dios de Spinoza, y es el mismo que Albert Einstein decía, que creía en un Dios que era supremo, pero que no se metía con uno. Entonces él dio la misma respuesta. Y luego le dijeron: si yo te digo que tú necesitas a Jesús, ¿lo aceptarías?, le preguntaron a él. Y él le dijo: si Jesús realmente quiere hacer algo en mi vida, yo no quiero ser un estorbo, dijo él. Así que sí, dijo, sí lo invito. Y espero que después entienda de qué es eso y alguien lo disipule y realmente comprenda quién es el Señor. Pero a lo que voy es, el mundo, hermano, está preocupado por muchas cosas y realmente cuando las logra, ya no sabe para qué más vivir. Esta es la cima, el hombre más rico del mundo, tiene todo el dinero que él quiera, gana $660,000 por minuto, para que usted se dé una idea. Y no sabe cuál es el propósito de la vida, hermano. Mire, usted y yo no llegamos a eso. Cerca, pero no creo que lleguemos a... ¿verdad? Pero yo ya sé para qué estoy aquí. A mí el Señor me dio un motivo para vivir. A mí el Señor me dijo que yo tenía un propósito. Yo sé por qué estoy en este mundo. Nunca estaré en la lista Forbes, pero no me interesa, porque estoy escrito en el libro de la vida, donde usted también está inscrito. ¿Cuántos dan gloria? Denle ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces el Señor dijo: no se amolden a las costumbres de este mundo, no sigan lo que este mundo sigue, porque entonces se van a afligir de la misma manera que se aflige este mundo. Aunque logren cosas, no van a poder encontrar la paz y lo que ustedes necesitan realmente, porque eso solo Dios lo puede dar. Dice: sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Si yo busco lo que es bueno, si yo busco lo que es agradable a Dios, yo también voy a sentir agradable.
Yo les he dicho a ustedes que nosotros venimos aquí, adoramos a Dios, lo agradamos con nuestra adoración y al mismo tiempo nosotros somos llenos. Porque para eso nosotros fuimos creados. No hay mayor satisfacción que saber para qué nací y estar haciendo lo que tengo que hacer. Y la razón principal por la que usted y yo fuimos creados es para la alabanza de la gloria de Dios. Entonces el hacer eso nos satisface. Y luego dice, perfecto. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios es buscar una vez más lo que es bueno. Y bueno es Dios. Buscarlo a Él es lo más importante para nosotros, lo agradable y lo perfecto. Número 2, ¿en qué enfocaba su vida el Señor? Número 1, la voluntad del Padre. Número 2, el corazón del Padre. Esto va conectado con buscar la voluntad del Señor, pero mire, dice Mateo capítulo 17 y verso 5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, estaba hablando el Padre acerca de Cristo. Dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Jesús se enfocaba en agradar el corazón del Padre. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermano? Mire, sus hijos, ¿verdad? Los hijos suyos, cuando usted les dice que hagan algo, el 60% de las veces van a hacer lo que usted les dijo que hicieran, ¿verdad? Si le va bien un 75. Tremendamente buenos, 80. O de pronto alguien dice el 100%, bueno, préndale velas porque ese ya es un santo. Rara vez un muchacho va a hacer algo. Bueno, pero cuando ellos hacen lo que nosotros les decimos que hagan, nosotros nos alegramos, ¿sí, ¿sí o no? ¿Verdad? Usted dice, qué bueno, mijo, hiciste lo que te dije que tenías que hacer, qué muchacho tan aplicado. Eso nos gusta, pero es diferente cuando ellos hacen cosas que nosotros no les dijimos que hicieran. Eso nos agrada a nosotros. Porque sin que usted le pidiera algo, Él conoce su corazón. Y al conocer su corazón, procura hacer lo que sabe que para usted va a ser agradable. Eso es diferente, hermano. Entonces, Jesús no solamente hacía lo que el Padre le decía como un mandamiento, porque es diferente. Si a usted le dicen, bueno, haga así, y usted hace lo que le dijeron, ¿verdad? La regla es esta y usted sigue la regla y su hijo sigue la regla. Eso es distinto a que voluntariamente nosotros hagamos algo que sabemos va a agradar al Señor sin que el Señor estuviera insistiéndonos en que tenemos que hacerlo y nosotros estemos amenazados con que si no lo hacemos nos va a ir mal o si no lo hacemos nos vamos a ir al infierno. Qué bonito es amar al Señor sin miedo. Porque hay gente que se acerca a Dios porque tiene miedo. Yo les conté a ustedes que en la iglesia donde yo iba cuando era niño, nos llevaban la película El infierno ardiente, hermano. Y yo les he contado eso, pero para aquellos que no lo hayan oído. Y yo me acuerdo que yo miraba y el gusano que le caminaba al tipo que se había ido al infierno, hermano, y el demonio que decía, estás en el infierno. Jamás se me olvidó la cara de ese ingrato, ni la voz con la que hablaba. Y yo me acuerdo que cuando hacían el llamado, hermano, estaba el altar pero lleno de niños. Yo aceptaba cada vez que me pasaban la película, porque no la vi mucho, como 14 veces nada más. A cada rato la ponían, hermano, y los mismos pasábamos a aceptar porque decíamos, no, yo no me quiero ir ahí. Pero un día conocí al Señor y entendí que lejos de amenazarme, lo que venía es con amor. Hazme con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. Y cuando uno entiende eso, uno aprende a amar al Señor sin necesidad de que lo amenace, hermano. Sin necesidad de estar pensando en el infierno. Yo no pienso en esas cosas porque digo, al fin y al cabo ni voy a ir ahí. Lo que yo experimenté es el amor de Dios, el perdón, la salvación, la libertad que yo he encontrado en Cristo Jesús, la satisfacción que Él trajo a mi vida. Nadie lo pudo hacer en mí, ni nada, hermano.
Entonces yo tengo que aprender a amar al Señor. Entonces si yo conozco su corazón, yo sé lo que le agrada a Él. Y si yo sé lo que le agrada a Él, entiendo que su voluntad es agradable. Entonces yo puedo hacer cosas sin que Dios me esté poniendo, a cada rato me esté dando golpes en la cabeza con las tablas de la ley, ¿verdad? Porque tengo que cumplir los mandamientos. No, porque yo entiendo que Él ya los puso en mi corazón. Y el anhelo de mi corazón es agradarlo a Él. Estoy poniendo un ejemplo. No estoy diciendo que ya somos perfectos, pero eso es lo que a nosotros nos va a ayudar a vivir una vida sin estrés, hermano. Mire, no estar uno tratando la manera de agradar a medio mundo. Eso de querer agradar a medio mundo es estresante. Usted quiere quedar bien aquí y usted quiere quedar bien allá, y cuidado con aquel, y se me puede enojar, y se me puede... Mire, uno como pastor tiene que andar así a veces. Y si se me siente aquel hermano, y si se me sienta el otro, y se sentó ya, pero igual está sentido, y uno no haya ni qué hacer a veces, hermano, y uno dice, bueno, Señor, tú sabes y tú conoces mi corazón, y tú sabes la intención que yo tengo. A veces uno quiere hacerse pedacitos y atender a todo el mundo, y a veces no se puede. Pero mire, hermano, cuando uno se enfoca en decir, yo voy a agradar a mi Dios, realmente deja de interesarle lo que la gente piense. Porque a veces el hacer la voluntad de Dios y el agradar el corazón de Dios, hay gente que no le va a gustar. Hay familiares suyos de repente que no les va a gustar que usted sirva a Dios, que usted siga a Dios, que usted ame a Dios. Hay gente que no le va a parecer que usted haga eso, pero mientras usted esté agradando al Señor, hermano, mire, la gente se va a estresar hasta de ver lo que usted viene a la iglesia, pero usted va a estar contento y agradecido con el Señor de lo que Dios está haciendo en usted. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, Jesús estaba enfocado en agradar el corazón del Padre. Entonces busque agradar a Dios antes de querer agradar a los demás. Si usted quiere agradar a los demás, se lo repito, se va a estresar. Si usted procura agradar a Dios, va a descansar en Él. Amén. Número 3, el tiempo del Padre. Jesús estaba enfocado, su vida estaba enfocada. Número 1 dijimos, la voluntad del Padre. Número 2, el corazón del Padre. Y número 3, el tiempo del Padre. La gente demandaba el tiempo de Jesús, pero Jesús esperaba el tiempo de Dios. Cuando usted y yo nos desesperamos por algo que le pedimos al Señor y no nos lo da, hermano, nos vamos a estresar de eso, porque decimos, le pido al Señor y de todas maneras no me lo da. He estado orando por esta situación y Dios simplemente no lo está escuchando. Es que Dios tiene un tiempo para hacer las cosas. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios y nuestro corazón está inclinado a agradar al Padre, entonces lo que nos queda es esperar el tiempo del Padre. ¿Me doy a entender? Entonces, si nosotros no aprendemos a que Dios tiene un tiempo, vamos a padecer de estrés, vamos a estar afligidos, vamos a estar en todo momento, vamos a estar, hermano, tratando la manera de ver cómo resolvemos el asunto y jalando de aquí, jalando de allá, y con nuestras propias manos vamos a tratar la manera de arreglar las cosas. Y cuando usted trata de arreglar las cosas con sus propias manos sin esperar el tiempo de Dios, lo más seguro es que desordene todo y no arregle absolutamente nada y alargue aún el proceso y aún sea más doloroso para usted la espera, hermano. Pero cuando nosotros decimos, no, es que es conforme a su voluntad, mi trabajo es seguirlo agradando a Él, Él tiene un tiempo en el que va a responder y entonces no nos afligimos. Mire, le sucedió a Jesús cuando iba a hacer el primer milagro, que fue el de convertir el agua en vino en una boda. Se estresó medio mundo, incluyendo María, su mamá. Y se acabó el vino, y se acabó el vino, y no hay vino. Y andaba detrás de Jesús, y no hay, Jesús, no hay vino. Y este es el momento de hacer algo, Jesús. ¿Por qué no haces nada? Y tremendo, porque Jesús se voltea y le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Dios tiene un momento, hermano. Si usted y yo fuéramos a hacer un milagro,
No nos esperamos. Para luego es tarde. Yo estoy listo. Se acabó el vino. El momento que yo estaba esperando para hacer este milagro. Yo creo que yo así hubiera reaccionado. Porque yo no soy el Señor, pero él estaba conectado con el Padre. Decía, hay un momento específico, el momento perfecto lo tiene el Padre. Mujer, no ha llegado mi hora. Y María entendió la lección porque después dijo, hagan todo lo que Él les dijere. No actúen conforme a su estrés y a su aflicción de que no hay vino. Hagan lo que Él dice y entonces las cosas van a cambiar. Y hoy el mensaje es ese, por lo menos en este punto. Tranquilos, hagamos todo lo que Él dice y el tiempo del milagro va a venir y el cambio va a suceder y las cosas que nosotros esperamos vendrán y las que ha prometido Él conforme a su voluntad, entonces van a suceder. Mientras tanto nos deleitamos en su presencia, hermano. Porque cuántas cosas hay, y le mencioné al principio, que a nosotros nos estresan, hermano, que nos preocupan. Le mencionaba de la televisión y es curioso porque a veces usted mira cosas en la tele que lo estresan. Durante la pandemia yo me puse a ver una serie de un criminal porque yo supe, era una historia verídica. Entonces yo tenía curiosidad de ver cómo era el asunto. Y era una serie un poquito larga, pero como ya ve que en la pandemia tuvimos un poquito más tiempo porque cerraron todo. Y yo me ponía a verla, hermano, y uno está como así pegado, ¿verdad? Y me acuerdo que de repente habían personajes buenos dentro de la serie y uno como que se encariña, ¿verdad? Con los personajes y uno se mete ahí y uno anda ahí y era gracioso porque cada vez que sonaba una musiquita, eso significaba que ya ese personaje iba a morir, hermano. Y nosotros nos afligíamos ahí. No era tanto así, pero sí, más o menos. Solo empezaba a sonar ese pianito así, no sé cómo, como triste, hermano, y ya uno se ponía, ay, van a matar al viejito, decía uno. Y luego me acostaba a dormir y en la noche oía los balazos, hermano. Y así, y ya lo van a agarrar, ya van a agarrar a Pablo, decía yo. Ya le dije cuál era. Yo en el tiempo de mi adolescencia era cuando eso pasó y me acordaba muy bien de las noticias. Entonces, pero todo eso, hermano, una vez más, a veces uno se estresa hasta por cosas que no debería. Y le pueden hasta quitar el sueño incluso, hermano. Es increíble. Pero fíjese, esperar el tiempo del Señor es lo más importante. María y Marta demandaban el tiempo de Jesús. ¿Se recuerda cuando se enfermó Lázaro? La mayoría de los que estamos aquí conocemos esa historia. Y a mí me encanta lo que Jesús hacía, hermano. Me sorprende también. Porque dice la Biblia que cuando le avisaron a Jesús, ahora, una vez más, hago énfasis en esto. Lázaro era un amigo de Jesús. Era amigo. Él comía en la casa de ellos. Los visitaba. Eran camaradas, hermano. Era muy bonita la amistad que ellos tenían como familia con Jesús. Entonces, pongámonos a pensar un poquito en María y Marta. Está Lázaro enfermo. Y no era cualquier enfermedad. Él estaba enfermo de muerte. Entonces ellos rápido comienzan a pensar, pero no importa, tenemos a Jesús nosotros como amigo. Entonces lo hemos visto, nosotros hemos visto los milagros y hemos visto las cosas que hace, cómo echa fuera a los demonios. Ahora que le avisemos que Lázaro está enfermo, de seguro va a interrumpir y va a suspender la agenda y se va a venir corriendo aquí a atender a su amigo Lázaro, al que ama. Y como dijo el gringo, guess what? No llegó. Se atrasó, hermano. Ahora pongámonos a pensar en qué estaría pensando María y Marta. Ay, Jesús, yo pensé que iba a venir. Le avisamos al pastor y mira, ni se ha acercado. O sea, porque Jesús era el pastor, ¿verdad? Él dijo, yo soy el buen pastor. No estoy hablando de mí. Claro, aunque a veces pasa. Pero fíjese, y no ha venido. Dijo que iba a venir y dijo, no, el Señor no había dicho que iba a ir, pero dijo que era su amigo.
Y sin embargo no se ha acercado por aquí. Yo me imagino que hasta se pusieron a chismear entre ellas. Y tan bueno que se ve, ¿verdad? Y mira, y a otros anduvo ahí haciéndoles el milagro. Y a Lázaro, que es su amigo, ni siquiera se dignó en venir. Le avisaron a Jesús y Jesús dijo: Lázaro duerme. No duerme, Señor, ya se murió. Y cuando él llegó, usted conoce la historia, hermano, y yo me imagino a las mujeres estas. De hecho, una de ellas se acercó al Señor y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y le dijo: no te he dicho que sí. Es más, le dijo: tu hermano resucitará. Sí, Señor, en aquel tiempo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Y Jesús llega, hermano. 4 días se tardó. Era como para que ellas le dijeran: Señor, ya. No, ya, hasta el velorio hicimos, ya se acabó el chocolate. Y cuando Jesús llega, yo me imagino a Jesús parado ahí, hermano. Es más, dice la Biblia que él empezó a llorar. Se emocionó. Y algunos decían: ya vieron si lo amaba, si está llorando. Pero no era por eso que estaba llorando, porque él sabía lo que iba a suceder. Estaba esperando el tiempo en el que el Padre le dijera: ahora es el tiempo, voy a glorificarme en ti. Tú como hijo vas a ser glorificado, pero necesitamos darle más tiempo. Al momento en el que no haya la menor duda de que hay poder a través de lo que tú vas a hablar. Cuando Jesús llega y se para, y yo me imagino la gente que había estado esperando que Jesús pegara un salto desde el principio, a los que habían hablado mal de él porque él no se había acercado, estaban observando, y de repente Jesús dice: quiten la piedra. Y cuando remueven la piedra, simplemente dice: Lázaro, ven fuera. Y se aparece uno ahí como que era momia, hermano, porque estaba amarrado. Y empieza a salir, y yo me imagino la gente diciendo: y nosotros decíamos que él no había venido. Él estaba esperando este momento. No era que lo iba a sanar, sino lo iba a resucitar. Y por supuesto había un propósito en lo que el Señor estaba haciendo, porque Él quería mostrar cómo Él no solamente tiene autoridad para lo que sucede en esta vida, sino que Él tiene esperanza aún más allá de la muerte, hermano. Para el cristiano no es que mientras hay vida hay esperanza. Para nosotros hay esperanza aún después de la muerte. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso fue un ejemplo que el Señor puso de cómo Él tiene poder sobre la muerte, hermano. Es increíble. Usted y yo no vamos a morir físicamente. Si el Señor no viene antes, lo más seguro es que sí, vamos a morir. Nuestro cuerpo va a dejar de existir, pero viviremos eternamente, porque Él vive y nosotros hemos creído en Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces Jesús esperaba el tiempo del Padre antes de cualquier movimiento. Él decía: yo tengo que saber cuál es el tiempo del Padre. Estaba conectado con Él en todo momento, y esto lo convertía a Él en una persona libre. Cuando yo vivo en la voluntad de Dios, mi preocupación principal es agradar su corazón, y aprendo a esperar su tiempo, hermano. Vivo libre de estrés. Vivo libre de preocupaciones de qué va a pasar. Mire, este tiempo es un tiempo difícil, y algunos dicen que vienen tiempos peores. Se va a poner fea la cosa. Si eso sucede, usted debe recordar esto: nosotros estamos en el tiempo de Dios. Si Dios quiere glorificarse aún en tiempo de escasez, usted y yo miraremos la gloria de Dios. Es más, habrá gente que prosperará aún más cuando no haya nada que cuando había mucho.
Porque cuando hay mucho, a veces nosotros decimos, bueno, claro, ¿cómo no vamos a prosperar si la economía va bien, si tenemos un buen líder, si tenemos un buen presidente, si la cosa va... Bueno, ahí sí podemos empezar como en el tiempo del rey Usías, ¿verdad? Que toda la gente hablaba y el rey Usías, claro, estamos bien porque el rey Usías, se murió el rey Usías y ahí es donde el Señor apareció. Entonces, hermano, pase lo que pase, recuérdese, aunque los tiempos sean malos, usted y yo vivimos en el tiempo de Dios. Y si Él tiene preparado el momento para bendecirle a usted, será cuando haya mucho o será cuando no haya nada. Pero Él es experto en hacer las cosas cuando no existe nada, hermano. Cuando no existe nada. El pueblo de Israel es una muestra de eso. Hace poco le hablé de esa situación. Lo llevaron a una tierra donde no había nada, hermano, y hoy son el mayor productor de hortalizas. No había nada, era un desierto. No había nada que se podía dar ahí, pero son gente que le creen a Dios. Y cuando uno le cree a Dios, hermano, no importa el terreno donde esté, no importa el tiempo por el que el mundo esté pasando. Dios es Dios y su tiempo es distinto al nuestro. Su tiempo es distinto al mundo, al tiempo del mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Vivamos en el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al nombre de Cristo Jesús. Muchas oportunidades se nos presentan a veces, hermano, y a veces las tomamos todas al mismo tiempo. Dice, Jesús le venía un montón de gente y atendía cuando era el momento. Pero había un momento en el que Él simplemente no hacía, no se movía, no iba corriendo a querer resolver algo que todavía no era el tiempo de resolver. Y a veces a nosotros nos pasa que queremos arreglar aquí, queremos arreglar allá. Les ponía el ejemplo en la mañana a los hermanos que a veces yo empiezo, a mí me pasa. Soy así como, no sé cómo llamarle a eso, pero de pronto alguien aquí se identifica. A veces empiezo o a limpiar o a arreglar algo en la casa. Y estoy por aquí, de repente me doy cuenta que algo también está mal y me voy para este lado y empiezo acá y no he terminado allá todavía, pero luego me doy cuenta que hay otra cosa más, entonces me paso aquí. Cuando siento, estoy todo el día tratando de arreglar algo y no arreglé nada, hermano. Todo quedó a medias, ¿verdad? Poquito limpio allá, un árbol medio cortado aquí, el otro quedó a la mitad y el weed lo logré arrancar una parte, pero la otra no, y total, hermano, no terminé nada. Y a veces nosotros queremos arreglar las cosas así. A veces nosotros queremos andar para allá y para acá y parecemos de esas gallinas descabezadas. ¿Usted ha visto una gallina sin cabeza alguna vez caminando? Nunca. ¿Quién ha visto eso? No vaya a hacerlo, no lo intente en casa. Pero si usted le corta la cabeza a una gallina, la cabeza le queda así, ¿verdad? Con el pico, así todo. Pero el cuerpo sigue corriendo. Empieza a correr, se topan las paredes, se pasa llevando cosas ahí y cualquiera que la ve dice, wow, qué gallina tan energética. Pero la verdad es que está en proceso de morirse. Y por eso anda así para allá. Entonces cuando nosotros actuamos así, hermano, parecemos gallinas descabezadas en proceso de morir. Porque el estrés mata gente. La gente que anda preocupada por arreglar aquí, por arreglar allá, y que esto todavía no está, y esto acá, y esto acá, eso se está afectando su salud, está en proceso de muerte. Bueno, todos estamos en ese proceso, pero no tenemos por qué adelantarlo, hermano, o pasarlo lleno de un montón de enfermedades y un montón de cosas, precisamente porque no sabemos manejar los tiempos y no sabemos esperar en el tiempo de Dios para que Él resuelva lo que solo Él puede resolver. Las cosas que son imposibles para usted, no intente arreglarlos, no va a poder. Haga lo que a usted le toca, que es caminar en la voluntad del Señor, agradar su corazón y esperar su tiempo. Esa es nuestra tarea y a su tiempo el Señor traerá la respuesta. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dele ese aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Cuando se pierde la meta, hermano, aumentan las actividades. Cuando usted ya no tiene como meta a Dios, es bien difícil, porque usted empieza a agarrar un montón de actividades y dice, no, y hermano, ¿y por qué ya no puede? No, porque es que fíjese que ahora estoy, no, es que no he resuelto esto, es que, y se multiplican las actividades, hermano, porque como hemos perdido la meta,
ya nos enredamos en ver cuál es el propósito de la vida y no lo encontramos, en lugar de decir, yo estoy en la voluntad de Dios y mi trabajo es agradar su corazón, esperar en su tiempo. Eso es lo que me conviene a mí. Ahora, ¿cómo lograba Jesús, hermano, mantener esa serenidad? Porque a mí me avisan que un amigo está enfermo y que hay que ir a orar por él, y yo corro, yo tengo que ir, y yo me aflijo de alguna manera. Si es una persona muy cercana, obviamente me lo voy a tomar mucho más personal. ¿Cómo hago yo para mantener la serenidad? ¿Cómo hace usted para mantener la serenidad? ¿Cómo hacía Jesús para ir en una barca donde ya las olas casi le daban vuelta y los vientos se movían y la golpeaban? ¿Cómo hacía él para dormir, hermano? Dormir, no ir ahí sentado como que sí, moviéndose para allá y para acá, dormido. ¿Cómo hacía él para conciliar el sueño? Si a nosotros un ruidito a veces nos quita el sueño, hermano. Y a él le zangoloteaban la barca y él seguía durmiendo. ¿Cómo es que él podía hacer eso? Mientras otros estaban afligidos, mientras los discípulos estaban afligidos, él dormía. ¿Qué hacía eso, hermano? ¿Cómo hacía él eso? Todo está en tomar una decisión. Vaya conmigo de regreso a Marcos capítulo 1 y veamos una vez más los versos 35 al 38. Y aquí está la clave, hermano. Mire, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún ¿qué? Muy oscuro. No era que él esperaba ahí como que ya los pajaritos estaban cantando, sino que todavía era muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y ahí qué hacía? Oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Entonces, la clave está en buscar a Dios. Si yo salgo de mi casa sin buscar a Dios, hermano, no oí la voz que debería haber escuchado como primicia en el día. Jesús estaba cansado físicamente. Yo no me imagino que él no se hubiera cansado físicamente, porque sí se cansaba. Le llevaban un montón de enfermos y él estaba atendiendo a la gente y haciéndolo. Y muy de noche le llevaron un montón de gente todavía. Se fue a dormir, hermano. Y muy de mañana se levantó. ¿Por qué? Porque él tenía una disciplina. Él decía, antes de que vengan a buscarme, antes de que la gente se agolpe una vez más, antes de que me presenten un montón de necesidades, yo tengo que ir con el Padre y escuchar a ver qué es lo que Él me va a decir. Antes de que me direccione en las circunstancias, voy a recibir mejor la dirección del Padre. Entonces, cuando él buscaba al Padre, el Padre le indicaba a él qué era lo que tenía que hacer. De esa manera podía él tener la entereza de decir, no voy a hacer lo que la gente quiera, no voy a hacer lo que la gente me esté diciendo que yo debo hacer, no voy a actuar conforme lo que me hace popular ante los demás o me hace quedar bien con todos, sino voy a hacer lo que mi Padre me está diciendo que yo debo hacer. Entonces, hermano, al buscar nosotros a Dios, cuando nosotros estamos en la casa, mire, a veces a nosotros de la preocupación se nos va el sueño. ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Y qué hace usted? Se estresa de que no puede dormir. El estrés de los problemas le quitó el sueño y luego le pone otro más, porque ahora está estresado porque no puede dormir. Y entonces está en la cama y está y las estadísticas dicen que uno tiene que dormir 7 horas y yo apenas llevo 3 o 4 y aquí estoy. Y ahora, ¿cómo le hago para dormirme? ¿Cuento las ovejas o no las cuento? ¿Verdad? Yo agarro la lista de los miembros de la iglesia. Así va. Los empiezo a contar.
Y estamos nosotros dando vuelta. Y tal vez Dios en su misericordia lo que está diciendo es: necesita estar conmigo. Lo voy a despertar para que se levante, para que doble las rodillas, para que me busque a mí y encuentre realmente lo que necesita para su alma. Y nosotros no lo interpretamos a veces, hermano. Y pensamos que se nos fue porque, qué sé yo, porque cenamos muy tarde o porque algo nos puso a pensar. Miren, no perdamos el tiempo dando vueltas en la cama. Bájese de la cama, doble las rodillas y dígale: Señor, aquí estoy. No ha amanecido todavía, pero esto era lo que hacía mi Señor Jesucristo, buscarte a ti. Aquí estoy yo para que tú me digas tu voluntad. Aquí estoy yo para agradarte. No tengo mucho que pedir quizá, o tengo mucho que pedir, pero voy a tomar un tiempo para adorar y bendecir tu nombre. Y ahí, hermano, es donde nosotros entendemos y decimos: ya sé, ese problema que estoy pasando, Dios tiene un momento en el que va a traer la solución. Entonces voy a descansar, y todo ese estrés, hermano, usted no va a necesitar comprar la píldora esa que le afecta a otras cosas en su cuerpo, sino que usted va a decir: voy a depender de mi Señor, y Él es el que hace la diferencia en mí. No vivamos conforme vive el mundo, vivamos conforme a la palabra del Señor. Y si usted despierta, hermano, y lo primero que escucha son noticias, se va a estresar. ¿O qué hacemos a veces, hermano? En cuanto despertamos, ¿verdad?, al celular. Algunos recomiendan dejar el celular lejos de donde usted duerme, porque eso afecta a la salud. Y no solamente eso, porque si usted lo tiene en la mano, a veces la tendencia va a ser a mirar primero qué es lo que hay en ese celular. Entonces, antes de mandar un texto, mejor busque un texto en la Biblia. Ahora hay aplicaciones que de una vez le mandan uno en la mañana, aunque sea ese, lea. Ahí quizá Dios le hable. Lo que escuche primero, lo que venga a su vida primero, debe ser la palabra de Dios, hermano. La primera voz que usted y yo debemos escuchar, aunque no la oímos audiblemente, porque eso no nos pasa. Pero cuando nosotros buscamos de Él, recibimos de Él la dirección. Mire, para ir terminando, Isaías capítulo 50, versos 4 y 5 dice así: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cuántos quieren lengua de sabios, hermano? ¿Verdad que usted quiere ser sabio en lo que usted va a decir? ¿Cuántas veces termina el día y usted se arrepiente de lo que dijo? O por lo menos de algo que dijo durante el día. Entonces, ¿dónde está la clave de recibir una lengua de sabios? Note: para saber hablar palabras alcanzado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, el que quiere hablar como sabio tiene que oír como sabio. Usted no aprendió a hablar nada más así por naturaleza, ¿verdad? Bueno, yo ya nací hablando. Para que usted pudiera hablar, sus oídos tuvieron que haber funcionado bien. Usted oyó, y porque oyó, aprendió a articular palabras. Entonces, en lo espiritual es lo mismo. Si usted quiere sabiduría de Dios, tiene que oír a Dios. La sabiduría del mundo no nos resuelve, hermano, pero la sabiduría de Dios sí. Entonces, antes de tener lengua de sabios, hay que tener un oído sabio. Entonces, si se despierta, hermano, porque a veces nosotros lo primero que hacemos cuando despertamos es hablar. Mejor hay que oír. Y oír la palabra del Señor. Oír a Dios en oración, hermano. ¿Qué hacía que Jesús caminara? ¿Qué hacía que Jesús le dijeran: Jesús, te buscan todos? Eso nos hace sentir importantes, ¿sí o no? Que a usted le digan: no, hombre, en su trabajo ya no hayan qué hacer porque no has llegado. La gente está loca que no sabe qué hacer porque tú todavía no estás ahí. Ya sabía yo. Ahora voy a resolver ese problema. Jesús estaba orando y le llegaron a tocar la espalda, me imagino yo. Dijo: Jesús, hoy vino temprano la gente. Ahí está el montón buscándote. Y Jesús no dijo: pónganmelos en línea, ahorita los voy a atender. Que ya decía yo que sin mí no podían. No. Él dijo: vamos a predicar a otros lugares. Tenemos que ir a los lugares vecinos.
Ya el padre le había hablado. Ya el padre le había dicho: hijo, te van a venir a buscar. La gente va a demandar de ti. Pero recuérdate, ya hay un tiempo estipulado para cada cosa. Necesitas ir a los siguientes lugares. A esos todavía no has ido. Recuérdate que el tiempo ya está destinado. Tienes que hacer eso. Entonces Jesús con entereza podía decir: no me importa que la gente me esté buscando, yo necesito hacer la voluntad de mi Padre. Voy a ir y voy a predicar a otros lugares. Tengo que tener mi oído puesto en la voluntad del Padre, para que entonces yo hable y actúe conforme a lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. La oración no es una opción, hermano. Para el creyente, para el cristiano, no es bueno. Ay, si pueden, ahí velan, Ay, si pueden, ahí oran. Ahí conforme ustedes puedan, Si están muy ocupados, tranquilos, yo entiendo. No, el Señor dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces la oración es un mandamiento, no una sugerencia. El cristiano debe orar. Levántese en la mañana, aunque sea 10 minutos antes. Porque si no, lo que va a pasar es que en cuanto suene la alarma, hermano, usted se va a parar e inmediatamente se va a conectar con todo lo que le causa las preocupaciones y los problemas y las dificultades que usted tiene que resolver y lo que va a tener que enfrentar en el trabajo. Pero si usted toma unos 10, 15 minutos antes: ay, es que muy cansado. No, Jesús también estaba cansado y se levantó más temprano. Buscó al Padre antes que todas las preocupaciones vinieran. Antes que todas las tareas se le pusieran enfrente, Él buscó la voluntad del Padre. Antes que comience su día, póngalo en las manos del Señor. Busque la voluntad del Padre y entonces ocupará su día en agradar el corazón del Señor. Y aprenderá que en cualquier circunstancia Él tiene el tiempo en sus manos. Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Póngase de pie, por favor.